La historia de Jonathan, un joven universitario, está marcada por una experiencia macabra. Tras la trágica pérdida de su madre, algo siniestro y oscuro comenzó a acechar a la familia en su propia casa, haciéndose pasar por ella. El 18 de octubre de 2015 fue un día fatídico. Mi madre perdió la vida a manos de mi padrastro. La relación estaba marcada por constantes discusiones, ya que él se negaba a trabajar y mi madre soportaba toda la carga económica. Esa vez llegó sumamente intoxicado debido al consumo de estupefacientes. Le ordenó a mi madre que le sirviera la cena, pero ella se rehusó. La poca comida que había logrado conseguir era exclusivamente para mí y mis hermanitos. Furioso se abalanzó sobre ella con martillo en mano. Yo, lleno de terror, quise correr a ayudar a mi mamá, pero su grito me detuvo. No, no te acerques, llévate a los niños. Sin pensarlo dos veces, agarré fuerte las pequeñas manos de mis hermanos y me eché a correr. Mi abuela vivía a 2 calles de la vecindad y ese fue nuestro destino. Cuando llegué a casa de mi abuela, estaba completamente empapado en lágrimas, mi corazón golpeando desesperadamente en mi pecho. Con la voz quebrada apenas pude soltar: abuela, por favor ayúdame. El esposo de mi mamá le está pegando. La atacó con un martillo. Llama a la policía ya antes de que la mate. Mi abuela salió disparada de su casa para auxiliar a mi mamá, pero al llegar, un escalofriante olor a sangre la golpeó desde la entrada de la vecindad, confirmando sus peores miedos. Era demasiado tarde. Los inquilinos, pálidos y consternados, ya estaban agrupados afuera del cuarto murmurando con voces temblorosas sobre lo que había pasado. Mi abuela apenas tuvo que entrar para encontrar a mi mamá, yacía en el piso inmóvil. Tras un periodo de espera, arribó la policía. Posteriormente, los paramédicos se presentaron en una ambulancia, en cumplimiento del protocolo legal para verificar los signos vitales de la persona. Una vez que el paramédico declaró el deceso, se procedió a acordonar la zona. Se interrogó a los residentes colindantes y finalmente el personal de Semefo hizo acto de presencia para realizar el levantamiento del cuerpo. Para no extenderme, mis hermanos y yo, que éramos menores de edad, quedamos al cuidado de nuestra abuela y 2 tíos, hermanos de mi mamá. Yo tenía 12 años, Diana, el mediano, 9, y Camila, la más pequeña, 4. Así que nos fuimos a vivir a casa de la abuela. Lo que no sabíamos es que algo oscuro y macabro nos acecharía, buscando eliminarnos uno a uno. Una tarde, mientras mis hermanos y yo veíamos televisión en la sala, Camila dijo que iría al baño. Yo, absorto en las caricaturas, le respondí con un simple sí, pero ten mucho cuidado. Ella confirmó y se dirigió al baño. De repente, una preocupación me invadió. Había ido sola al baño. Me acerqué sigilosamente para asegurarme que estuviera bien. Entonces, la escuché hablar muy bajo. Agudicé el oído para entender sus palabras, y en ese instante sentí que la sangre se me helaba en las venas cuando dijo: pero mami, la abuela no deja que toquemos eso porque dice que es veneno y nos podemos morir. Pero si me lo tengo que tomar para estar contigo, lo voy a hacer. Después de escuchar esas palabras, el grito me salió del alma. Camila, ¿qué haces? Abre ya, niña. La puerta se abrió lentamente y lo que vi me heló la sangre. Mi pequeña Camila con un insecticida en la mano. Se lo arranqué de golpe con el corazón martillándome en el pecho. ¿Cómo lo bajaste?, le pregunté con voz temblorosa. Ese veneno estaba en lo alto del mueble del baño, inalcanzable para sus cortos años. Lo juro, sentí que mi mundo se desmoronaba cuando sus palabras, tan inocentes y a la vez aterradoras, me golpearon. Me lo pasó mamá, dijo con esa dulzura que me derretía. Me dijo que me lo tomara y así podría estar con ella, hermano. Yo le quiero curar su cabeza. Dice que le duele porque Pepe le pegó con el martillo. Eso no es cierto, le grité.
con la furia y la desesperación mezclándose en mi voz. Mamá ya no está, se fue, está muerta, ¿entiendes? No te quiero ver con esto o ya verás. La tomé de la mano con la fuerza de la angustia y me la llevé conmigo lejos de ese veneno y de esas palabras que me desgarraban el alma. El silencio de la casa se volvió una carga insoportable mientras la arrastraba. El eco de sus palabras resonaban en mi cabeza. Me lo pasó mamá para estar con ella. ¿Cómo podía entender una niña tan pequeña el abismo de la muerte? ¿Cómo explicarle que la madre que tanto añoraba no volvería? La imagen de Pepe y el martillo se clavó en mi mente. Un nuevo nudo de preocupación sobre el dolor ya insoportable. Camila solo sabía de la ausencia y del dolor de cabeza de mamá y de una forma terrible de curarlo que le había sido sugerida. Los días pasaron y recuerdo que era un domingo. Mis tíos nos habían dado nuestros 50 pesos para gastar en lo que se nos antojara como cada semana. De repente mi hermano me miró y me dijo: Jonathan, voy a comprar una veladora para mamá. Creo que no descansa en paz. Anoche no pude dormir. De repente la escuché llorando en la sala. La verdad me dio mucho miedo y traté de despertarte, pero estabas tan dormido que ni caso me hiciste. Hermano, tengo miedo. Ella me dijo que abriera las llaves de la estufa para poder dormir profundamente. Pero yo sé que eso es malo, porque te mata. La abuela me lo ha dicho muchas veces. Luego añadió con la voz rota: Hermano, extraño mucho a mi mamá, pero la verdad no quiero volverla a escuchar. Aunque en ese momento la inocencia de mi hermano me arrastró a su pánico, con el paso del tiempo mi propia mente comenzó a buscar explicaciones. Me hice a la idea de que mis hermanos solo lo imaginaban, eran tan pequeños, tan vulnerables aún a la ausencia de mamá, el dolor de su partida, la inmensa necesidad de volver a verla o sentirla, debía ser tan fuerte, que se creaban esas situaciones en su cabeza. Para ellos era la única forma de sobrellevar su muerte. Como el mayor, o quizá simplemente por mi forma de ser, prefería aferrarme a la lógica, a la explicación más racional en un mundo que de repente se había vuelto tan confuso y doloroso. Pero mi manera de pensar cambiaría drásticamente una noche. Serían como las 9 y yo estaba en el cuarto de mi tío Julio, curioseando entre sus cosas. Él no estaba en casa. Como enfermero le había tocado el turno nocturno en el hospital. Mi tío tenía una fascinación particular por coleccionar antigüedades, y su habitación era una especie de museo personal, entre tantos objetos peculiares que había adquirido a lo largo de los años. Encontré uno que de inmediato capturó mi atención, un hermoso puñal. Tenía un bonito mango de madera, tan pulido que brillaba suavemente, y en su hoja, grabadas con una maestría increíble, se distinguían unas figuras talladas que parecían contar una historia antigua. Mis dedos se deslizaron por la fría hoja, admirando el trabajo, cuando de pronto una voz me heló la sangre. No estaba en mi cabeza, era real. Venía de algún lugar justo a mis espaldas. Jonathan, agarra el puñal y mata a todos. Solté el puñal de inmediato. El eco metálico resonó en la habitación silenciosa. Me giré rápidamente, el corazón golpeándome en el pecho con fuerza. Sí, era ella, era la voz de mi madre. No esperé ver nada más. Salí disparado del cuarto. Mi cuerpo, actuando por instinto puro, buscaba a la única persona en quien confiaba para protegernos. Mi abuela estaba en la cocina, el familiar aroma de la cena flotando en el aire, ajena a lo que acababa de vivir. Me aferré a ella, las palabras atropellándose en mi boca. Abuela, abuela, mi mamá está en el cuarto del tío Julio. Me dijo que agarrara el puñal y acabara contigo y con mis hermanos. Abuela, tengo miedo. Mi abuela, con su calma habitual, que para mí en ese momento era exasperante, me abrazó con fuerza, me separó un poco de ella, me tomó del rostro y mirándome en los ojos, con una suavidad que no lograba tranquilizarme del todo, me dijo: a ver, hijo, cálmate,
¿Cómo que tu mamá te dijo eso? Me secó las lágrimas que apenas notaba que me caían, y continuó con esa voz llena de sabiduría y amor, intentando disipar mi terror. Mijo, yo sé que la extrañas. Mi amor, yo también lo extraño mucho, pero ella ya no está con nosotros. Y además, tu madre sería incapaz de pedirte esa atrocidad. Ella nunca te diría algo así. Pero luego su semblante cambió. Su voz se hizo más grave. Sus ojos adquirieron una seriedad que no la había visto antes. Soltó un suspiro pesado como si por fin se atreviera a destapar un secreto que la atormentaba. Mira, tú ya eres un niño grande y además eres muy inteligente. Cada que aquí en la casa veas a alguien que se parece a tu mamá o escuches su voz, solo ignórala. Eso no es tu mamá. Mijo, yo no quería hablar de este tema con ustedes, porque no creí que esa cosa volviera a querer hacer de las suyas. Pero hace tiempo tu abuelo jugó a la ouija, aquí en la casa. Yo pienso que no supo cómo hacerlo correctamente y le abrió las puertas a algún ser maligno, mismo que hizo que tu abuelo se quitara la vida. Él, antes de morir, me contaba que aquí en la casa veía a su hermano fallecido y que le decía que se fuera con él, que donde él estaba era mejor y que ahí sería más feliz. Aquel día que tu abuelo se quitó la vida, yo había salido al mercado y cuando regresé, él ya se había suspendido. Fue entonces cuando supe que esa cosa se lo había llevado. Se acercó más a mí y con su voz casi un susurro conspiratorio, pero lleno de una verdad escalofriante, me dijo: ese ente toma la forma de las personas que ya no están y que extrañamos para llevarnos con él. Ahora tomó la forma de tu mamá, pero cada que la veas, no le hables, haz como que no te diste cuenta. Ignórala y verás que se va. A mí ha intentado engañarme, tomando la forma de tu abuelo. Pero no le hago caso, y mejor se va. Solamente debemos estar muy pendientes de tus hermanos, para que esa cosa no se quiera aprovechar y los logre engañar. Y así fue que a partir de aquella noche, mi abuela y yo tomamos precauciones extremas con mis hermanos. Tratábamos de no dejarlos solos ni un momento, manteniendo una vigilancia constante para que esa cosa no se les acercara de nuevo. El aire en la casa parecía diferente, cargado de una nueva tensión de vigilancia silenciosa. Varias veces mi abuela y yo volvimos a ver esa cosa con la apariencia de mi madre. Se manifestaba como una silueta que se movía en la penumbra de un pasillo o una sombra fugaz en el rabillo del ojo. Escuchábamos el susurro de su voz, ese llamado macabro que buscaba engañarnos, pero siguiendo la sabiduría de la abuela, mejor la ignorábamos. Apartábamos la mirada, nos concentrábamos en otra cosa, hacíamos como que no la habíamos percibido, y funcionaba. Lentamente la presencia se desvanecía. A mis hermanos, gracias a nuestra constante atención y a la protección de la abuela, jamás se les volvió a acercar de esa manera. Con el tiempo, la casa poco a poco dejó de sentirse tan pesada. Esa cosa dejó de molestar. Las noches dejaron de estar plagadas de llantos o voces, y el silencio se volvió un aliado, no un presagio. Hoy tengo 22 años y estoy en la universidad. Ya no vivo con la abuela, me mudé cerca de la escuela para facilitar mis estudios. La rutina de mi vida actual es normal, llena de libros, clases y amigos. Sin embargo, a pesar de la distancia y los años, aún recuerdo con un horror frío las manifestaciones de eso que se hacía pasar por mi madre. Es una memoria que sigue grabada a fuego, un recordatorio de que algunas sombras no son más que producto de la imaginación